Y ahora lo invito para que demos un recorrido por el bello Cerrito del Carmen, que está de fiesta. Nuevamente un encuentro con el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en las faldas de un cerro considerado sagrado, pues aquí, por más de 400 años, se ha venerado la imagen de Nuestra Señora del Carmen, en cuyo manto se deposita no solo la fe, sino el asentamiento de la primera ciudad, en el Valle de las Vacas o de la Virgen. Quédese con nosotros, porque hoy hablaremos un poquito acerca de su historia y lo más importante, cómo se vive la festividad del Carmen en el centro de la ciudad. El Cerrito del Carmen es una fantástica referencia histórica. Para lograr esto, se analiza la historia de este bello lugar, que por excelencia es uno de los más antiguos y se encuentra entre los monumentos coloniales de Guatemala. Es uno de los más interesantes y posee una atracción excepcional. Principalmente, no es admirado por su magnitud como otros monumentos religiosos de la época, sino por la sobriedad, la sencillez, la armonía de todo el conjunto arquitectónico y sobre todo, la historia que encierra. A través de la historia, el Cerrito del Carmen ha cambiado, porque originalmente fue un templo erigido con techo de palma. Esto en 1613. En 1620 se hizo una ampliación y se utilizó el artesonado y la teja. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XVIII hizo la actual edificación, utilizando la bóveda de medio cañón, cúpula. Asimismo, se agrega el campanario y se modifica el torreón, introduciéndose al interior un magnífico retablo barroco. Mencionar aspectos históricos de la imagen de la Virgen del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen. Miguel Álvarez con nosotros. Hablemos de esos aspectos. Lo más importante es indicar que viene de Ávila, puesto que perteneció a Santa Teresa de Jesús. Juan Corso, un italiano, la recibe de mano de las carmelitas descalzas. Sale de España por Cádiz, llega a La Habana y finalmente llega al Reino de Guatemala, haciendo el camino real del Golfo Dulce, estableciéndose a las márgenes del Río de las Vacas, en una cueva alta y una cueva baja, hasta que finalmente los moradores le piden que haga una ermita para la Virgen. Y fue así como en el año de 1613 se inaugura la primera ermita, siendo en 1620 la segunda, y entre 1740 y 1750 la actual. Lo más importante es de que Juan Coros decía que cuando él pregunta a quién se le va a entregar la Virgen, le contestaron a nadie.
donde ella quiera quedarse, y con el tiempo se formará una gran ciudad. Y fue así que al iniciarse 1774 deciden trasladar la ciudad de Panchoy a la ermita, y cuando se hacen los trazos para la nueva Guatemala de la Asunción, estos salen exactamente del Cerrito del Carmen. Por lo tanto, la Virgen del Cerrito del Carmen forma parte fundamental y es un símbolo de la nueva Guatemala de la Asunción, Renato. ¿De cuántos años estamos hablando, Miguel? Porque hay dos teorías, una de 800 años de historia y otra de más de 400. Solo aclarémosle esto a nuestro público, por favor. 800 nada que ver, porque si no estaríamos ante una imagen hierática y románica. Estamos ante una imagen manierista que corresponde a mediados del siglo XVI en España. La imagen está comprobado que es española, que es estilo manierista, por lo tanto estamos hablando de un poquito más de 400 años. Definitivamente el fervor de un todo pueblo se hace presente en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. La petición llega a diferentes países porque queremos una Guatemala en paz. En cámara, María José Sánchez. Les saluda como siempre, Renato Martínez.